Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Carolina Murube, la secretaria de la Asociación Española de Personalismo. Reanudamos nuestros encuentros mensuales en este año 2026 y la verdad es que tengo la gran alegría de dar la bienvenida al profesor Luis Manuel Martínez Domingo. Él es presidente de la Asociación Española de Educación Sensible y la verdad que nos viene a hablar de un tema apasionante. Bueno, primero lo voy a presentar. Luis Manuel Martínez Domínguez es doctor en Pedagogía por la Universidad de Sevilla y profesor titular de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Rey Juan Carlos. Su labor investigadora se distingue por buscar una fundamentación antropológica profunda del hecho educativo, articulando el marco pedagógico de lo que él llama la educación sensible, promovida y divulgada por su asociación. Su obra de referencia se llama Educación sensible, marco pedagógico y espíritu educativo. Además, ha desarrollado ampliamente el concepto de responsabilidad social educativa. Actualmente compagina su docencia universitaria con la presidencia de la Asociación Española de Educación Sensible y la dirección del proyecto y grupo de investigación FERSE en la Universidad Rey Juan Carlos, integrando siempre la reflexión teórica con su experiencia previa como docente en diversas etapas educativas. El título de la ponencia de hoy, como decía antes, es tremendamente sugerente. Se llama Educación sensible a la identidad original, el agotamiento de fingir y la liberación del ser. La verdad es que antes en la comida le estaba comentando que me siento poderosamente como atraída por este título porque conecto mucho con los conceptos de identidad original y del ser. Así que, bueno, le damos la bienvenida y estamos deseosos de escucharle, profesor. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Carolina por la presentación pues a la asociación, a su presidente. Bueno, pues es un honor para mí poder estar aquí, poder compartir todas estas aprendizajes y desarrollos que venimos trabajando desde la educación sensible como marco pedagógico y vamos a tratar de explicar desde esta concepción. Voy a compartir una presentación eh, que creo que permitirá que centrar y no irme por las ramas. Y, la educación sensible no es un intento de inventar nada, no es un tipo de educación, sino es tratar a la educación en sustantiva. ¿Qué ocurre? Que la educación como sustantiva tiene toda una serie de atributos que le son de suyo y que ya por ser educación tendría que ser sensible. Por ser educación tendría que ser personalizada. Por ser educación tendría que ser activa. ¿Y por qué se redunda en determinados momentos de la historia? Pues porque hay algún factor que lleva a descuidar ese rasgo esencial y entonces hay que subrayarlo. Oye, que la educación tiene que ser sensible, oye, que tiene que ser personalizada, que tiene que ser activa. Y en este caso no es una sensibilidad simplemente como un buen trato, que ya sería maravilloso, pero sino sensible precisamente a lo original. Y en este caso vamos a hablar de la identidad original. En, en nuestro tiempo, pues precisamente por muchas razones, pues vivimos a veces en una ambigüedad de lo que es la identidad. Y esto puede parecer incluso arrogante, hablar de educación original, ¿no? Porque eso parece que las demás son falsas, ¿no? Entonces, lo primero, mmm, para entender cómo educar, ¿no? Esta identidad, pues conviene destacar qué es esto a qué nos referimos con identidad original, ¿no? Y en primer punto es identificar como identidad original ese quién soy, ¿vale?
que implica el yo, porque cuando uno dice, ¿quién soy? Yo, soy yo. Y entonces nos podemos quedar ahí, en un yo, soy yo. Pero el yo, cuando estoy diciendo soy yo, estoy diciendo un yo pensado, un yo que me estoy imaginando, un yo que me estoy tratando de ver o de sentir o de posicionarme en la historia, en el espacio, en el tiempo. Pero la identidad original no es simplemente un yo, sino que es un nosotros. O sea, nunca ha habido un yo en abstracto, ¿no? Siempre, precisamente por ser personas, somos coexistentes. Y mi yo está vinculado a un tú. Y mi identidad está configurada en ese vínculo de una manera fundamental. Y en esa identidad es lo que desde la educación sensible pues le llamamos hogar interior, para diferenciarlo de lo que podrían ser refugios, que me permiten sobrevivir con seguridad, pero no con la seguridad plena ontológica de quién soy, de saber que soy quien soy y tengo paz, pase lo que pase, haga lo que haga, esté como esté. Y en el hogar interior puedo vivir hasta las circunstancias más dolorosas y tremendas con paz si habito mi identidad, mi quién soy, y con ese nosotros, que es un amor incondicional, con tendencia al crecimiento, a la apoteosis, que podemos llamarle realización, autorrealización, pero claro, ¿no? Esa autorrealización estamos viendo que es con un nosotros, por lo tanto, es esa tendencia a planificarnos y que se manifiesta en el tiempo, en el espacio, en la materia. Por lo tanto, la identidad original pues tiene lo que podríamos llamar la identidad absoluta de quién soy, y que eso es un misterio en el sentido de que es algo que tengo que contemplar, que tengo que descubrir, y siempre me quedo corto. Y no es un enigma, ¿no? Porque últimamente las filosofías modernas, las pedagogías modernas, lo han tratado como un quién soy, como algo que tengo que descifrar, y entonces lo puedo conocer, pero ese planteamiento de enigma lleva a el empequeñecimiento, a tratar de meter la identidad en mi cabeza, ¿no? Y entonces, aquí de lo que queremos hacer ver es que la identidad absoluta original, tiene esa dimensión de quién soy, y ese cómo soy o qué soy. Pues soy canario, soy una persona de la generación X, soy un aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, pues voy teniendo atributos, soy profesor universitario, pero nada de eso dice quién soy. No, soy un trabajador, sí, pero ¿quién eres? Bueno, pues soy Luis Manuel, vale, ese es tu nombre, pero ¿quién eres? Pues vemos que hay como una identidad en el tiempo, y entonces soy una persona de este momento histórico, de un espacio, de una realidad biológica, material, y eso me configura mi identidad. Mi mente, quién digo quién soy yo, qué siento que soy yo, qué pienso que soy yo, las influencias, qué dicen los demás, quién soy yo, qué intuyo que a la gente le gusta que sea, y eso me influye, me provoca. Los saberes, pues soy lo que tengo, soy lo que hago. Y entonces, pues soy ingeniero, soy futbolista, soy profesor, soy papá, soy mamá, soy... y entonces nos vamos como identificando, y ese es el peligro que podemos tener si reducimos a alguna dimensión de la persona y tomamos una parte por el todo. Y entonces, en vez de hablar de identidad, hablamos de identificación, el no sin bat, ¿no? Que diría, ¿no? Lo que es demoledor del humano, ¿no? El hombre no es más que un haz de impulsos biológicos, no es más que lo que siente, no es más lo que piensa, que lo que hace, que lo que tiene, que lo que... Y esto lo hemos oído todos, y a todos nos resuena bien, porque en cierto modo, el hombre, la persona es lo que come, claro, pues lo entiendo. El hombre es lo que piensa que es, tú eres lo que quieres ser. Bueno, todo tiene una resonancia, tiene sus certezas,
pero no acoge a la verdad en toda su esplendor, ¿no? Entonces, la educación, si se empieza a poner, a reducir a las identificaciones, pues nos va encarcelando en esa prisión cientificista, materialista, racionalista, voluntarista, bueno, cualquiera de los reduccionismos que no nos permiten ser quien somos y nos da la libertad y la posibilidad de ser quienes somos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se manifiesta? Y es el subtítulo de nuestra presentación: el agotamiento de fingir y la liberación del ser. Y es que lo que se ve como dato bastante evidente en nuestra sociedad es que las nuevas generaciones, cada vez hay una proporción de más problemas de salud mental, de violencia, se ponen medios para evitar todo tipo de ansiedad, depresión, violencia de todo tipo. Sin embargo, aumentan, acrecientan, porque no depende de cómo poner parches, sino lo más importante es que cada persona habite en su hogar interior, y eso va a facilitar que haya sinergia, que haya fluidez en el nosotros, que formemos un nosotros maduro, un nosotros de personas originales y no un falso nosotros de apariencia que tratan de crear un equilibrio de egoísmos, de egocentrismos, de intereses, y no somos capaces de habitar ese anhelo interior que todo ser humano tiene desde cualquier cultura, que es el amor incondicional perfecto. Entonces, y hay, bueno, muchas personas dicen, eso es imposible, eso no. Y entonces, eso pues ya es un pensamiento donde uno decide, elige renunciar a ese anhelo. Y entonces vemos que nuestra sociedad racionalista empieza a bajar las expectativas. Y eso ocurre también, nos vamos dando cuenta en la configuración de la familia, en el establecimiento de matrimonio, la dificultad que hay para prosperar. Cuando yo en clase pregunto, ¿quién querría tener una situación sostenible familiar para toda la vida? Pues el 99% de los estudiantes querría tener eso. Pero eso es imposible, tío. O sea, directamente tienen la concepción de que esto no se puede. Pero en el fondo del corazón lo anhelas. Entonces, ¿por qué te has creído esa mentira? O sea, entonces vemos que hay un montón de aspectos que nos han sido insuflados, que no vienen de quién soy, sino de lo que dicen que tengo que ser o de lo que puedo llegar a ser. Y entonces empezamos a vivir de creencias falsas, en vez de vivir de auténtico, desde el corazón, es de lo que diría Pascal, ¿no? De que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y ser eso que yo sé quién soy, pero no sé decirlo, y para eso está la cultura, que es la que nos permite comunicar, y la cultura a través del símbolo, no simplemente racionalismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de la educación sensible? Lo primero que hicimos fue un trabajo oscuro, que no digo que ahí fue la base, y sin ninguna publicidad, pues porque no era apetitoso, que es el habitacionismo. Y era tratar de superar el constructivismo. Todo el mundo da por hecho que nos construimos, y en cierto modo todo ser vivo se autoconfigura. La construcción, en el fondo, es algo que hacemos, y luego está la maduración, que es algo que es ese fluir de la naturaleza. Entonces se conjuga la construcción como cultura y la maduración como naturaleza, y como somos naturaleza y cultura, pues por supuesto que hay maduración y hay construcción. Pero no una construcción desde pienso luego existo. No es una construcción desde la nada, me construyo mi identidad. No, la construyes, pero desde quién eres. Es decir, yo tengo que aceptar quién soy para construirlo con la educación. Y si no, al final, aunque me vendan el mensaje de que te construyes como quieras y cuando quieras, al final me estoy construyendo una piececita para encajar en un mundo con unos parámetros. Entonces me hago pequeñita, me hago una pieza de un puzzle existencial que al final me encorseta, y entonces estoy
molesto, voy cambiando de forma, pero no me adapto, voy haciéndome daño, voy haciendo daño a los demás, que también les exijo que se formen. Y además, como no termino de estar bien a gusto, quiero planificarme más. Digo, quiero ser una pieza con más libertades, con más derechos. Pero es que tenía la libertad infinita, tío. Y está reduciendo pues simplemente a libertades y derechos políticos que tenemos de suyo y que no tenemos que inventar nuevos para derechos como para defender nuestro personaje. O sea, en vez de defender a quien soy, me fabrico un personaje y luego quiero pues, tener derecho a mantener esa ficción. Entonces, ahí hay un gran conflicto ahora mismo en nuestra sociedad. Entonces, la educación sensible lo que dice, bueno, vamos a librarnos de esos refugios que me dan seguridades muy endebles y de esos personajes que me dan cierta prosperidad, pero que no colman el anhelo de mi corazón, y vamos a habitar en la libertad ontológica de quien soy, con el amor nativo, donal, que es el ser personal, y esa sabiduría innata que soy como humano y que me lleva a un conocimiento mucho más amplio que el mental, ¿no? Entonces, este sería el planteamiento, ¿no? Como primera intuición. Otra idea importante de el quién soy, si desde pues si nos pusiéramos a los Shakespeare, ¿no? Ser o no ser, pues yo diría aceptar o dudar. Esta es la cuestión, ¿no? O sea, acepto o dudo. Acepto quién soy o dudo de quién soy. Entonces, si acepto quién soy, aunque no lo comprenda, aunque no entienda, porque es un misterio, digo, acepto habitar el misterio, lo intuyo, lo capto. A través de esta cultura, estos símbolos me hacen resonar que aquí estoy, aquí soy. Y eso me lleva a vivir con humildad porque al aceptarme me doy cuenta de que soy un amor encarnado, sabiduría encarnada, libertad encarnada, una infinitud encarnada, ¿no? O sea, es una pasada lo que somos. Y por lo tanto, tenemos ese amor que no es solo donar, sino que es aceptar. Y precisamente el ser persona nos lleva a que estamos vinculados a un origen que antropológicamente nos meteríamos ahora en otro camino, pero es comprensible que sea persona. Y de hecho, el hecho de que el origen sea persona, para que sea amor, no puede ser uno. Como mínimo tiene que haber dos. Entonces, eso nos empieza a resonar con muchas culturas, con muchos planteamientos. Pues entender ese quién soy como vínculo de amor que me configura y me da una seguridad ontológica. Ahora se ha puesto de moda en las empresas la seguridad psicológica. El que yo me siento, en el fondo, es lo que antes se llamaba apego seguro de toda la vida. Bueno, de toda la vida tampoco, ¿no? Pero el apego seguro de que mi mamá y mi papá me querían. Y sé que aunque se enfade mi papá y se enfade mi mamá, eso no condiciona el amor incondicional que me tienen. Entonces, el niño estaba seguro, sabía que podía meter la pata todo lo que quisiera, que sus padres le iban a perdonar una y otra vez y le iban a ayudar y comprender. Eso se llama, bueno, en las empresas ahora seguridad psicológica. Precisamente porque, bueno, en muchos entornos las familias, pues ya las personas nacemos donde eso no existió en un principio, porque al nacer no lo vivenciamos con un amor incondicional, al menos maduro, al menos perfecto, perfecto nunca, pero por lo menos con madurez. Y es muy frecuente pues, que vivamos en entornos familiares con cierta inmadurez, que parece peyorativo, pero no, es simplemente que la naturaleza madura, no madura, y la madurez no es del tomate, que se hace cada vez más maduro, sino la madurez es como un estado de forma. La madurez es que estoy en quien soy, estoy en forma, es decir, me conformo con quien soy. Y cuando
me distraigo, me despisto, me voy perdiendo la forma, me conformo con lo otro, que no soy yo. Entonces me voy desfigurando. Entonces, esa seguridad original me permite la realización original con libertad, sin miedo a hacer el ridículo, sin necesidad de que me validen, independientemente de ir totalmente a contracorriente, porque estoy plenamente seguro de quién soy y que soy digno de ser amado, aunque no capte el amor a mi alrededor muchas veces, pero sé y vivencio ese amor incondicional dentro de mi corazón, pero no que yo mismo me amo. Entonces, claro, ahí conectamos con esa conciencia de origen, ¿no? Y por eso también la educación en un mundo que cada vez es como más propenso a la falsa neutralidad, porque ya ser neutral es como en lo humano, es un posicionamiento castrante de lo existencial, de lo extramental. Y lo que la educación es sensible es precisamente al origen, sea quien sea una persona, cuando se dice soy creyente, bueno, eres humano, o sea, todos somos creyentes. O sea, no, yo soy ateo. Pues hay que tener fe para ser ateo. Es que yo soy agnóstico, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no creas. Vives con una sensación de no saber qué hay en el origen, pero vives según como crees que debes vivir en función de lo que más probable sea. Al final eres como una inteligencia artificial probabilística con un algoritmo, pero hay una creencia de que lo más probable o lo más ventajoso es vivir así o asado, como si Dios existiera o como si no existiera. Pero desde la educación sensible evitamos hablar del origen como Dios, sino que cada persona desde su cultura tendrá que captar qué es ese origen. Lo que sí hablamos y lo intentamos demostrar de manera antropológica es que es amor incondicional, absoluto, infinito, que me configura en mi quien soy. Y es el hecho de que me hace ser, ¿no? Entonces, y en la medida en que yo vivencio ese amor, voy manifestando quién soy y voy dándome con libertad. Y ahí entra en juego mi torre de control, que es la mente. Pero es muy distinto considerar la mente en este plano tridimensional que como se hace en la modernidad, que no es torre de control, es torre de creación. Entonces ya le das el papel de origen a la mente. Entonces eso es tramposo porque es metafísicamente imposible que tu mente sea el origen de ti, porque es metafísicamente imposible, ¿no? Luego puedes decir, no, pero para mí es el origen, ¿vale? Pero ya estás, para mí, por lo tanto es identidad relativa a ti, autorreferencial. Y bueno, pues ya tú para ti tienes que vivir con los demás y por lo tanto ya directamente has descartado tu identidad original y por eso surge la educación sensible, para una educación que no descarta esa infinitud que somos cada ser humano. Y lo que nos ocurre es que cuando no aceptamos ese quién soy originalmente, dudo de quién soy. Y entonces la siguiente manifestación a la duda es el miedo. Miedo al rechazo, al abandono, porque precisamente como soy un amor encarnado, decía San Agustín que el miedo es el amor que huye, ¿no? Es el motor de la realidad es el amor. Y muchos psicólogos dirán que es el miedo, pero el miedo al final es una forma de amor. Y es un amor que se está intentando configurar, que se está intentando proteger, que se está y dentro igual que antes hablábamos del amor y la humildad como dos caras de una misma moneda, pues es el amor y la autosuficiencia como dos caras de una misma moneda. Entonces, en nuestra identidad va surgiendo el trigo de quien soy y también una cizaña. Por nuestra propia naturaleza es imposible también que no surja ese miedo y esa tendencia a usurpar y ser como
el creador de mí mismo, el dueño de mí mismo, tener una especie de autarquía sobre la realidad, porque en el fondo tenemos un anhelo de apoteosis, de ser dioses. Pero la cuestión es que la apotheosis es que soy endiosado, es decir, no me puedo endiosar a mí mismo. Entonces, el anhelo que yo tengo de ser endiosado lo confundo y me autoendioso y entonces ya no es endiosamiento. Entonces, esa autosuficiencia nos lleva a buscar el éxito, el poder, la fama, la gloria humana y nos va protegiendo en figuras que pueden ser a veces violentas, otras veces son súper amables, pero buscando una contraprestación. Incluso cuando tratamos de ser amables, solidarios, estoy haciéndolo por un interés. Por eso el amor incondicional es desinteresado. Y, que es, en el fondo, ¿cuál es el amor incondicional? El desinteresado. Pues que mi único interés es amar, es realizarme. Y eso me da, efectivamente, como consecuencia una felicidad llena de sentido. Pero ya no estoy utilizando ese amor, ¿no? Por lo tanto, miedo, autosuficiencia, que también podemos llamar de orgullo malo, ¿no? Porque hay un orgullo bueno, el orgullo de quién soy. ¡Wow! Soy un amor encarnado, soy sabiduría, soy libertad. Y luego un orgullo malo de creerme, pues no, yo soy poderoso, yo soy libre, yo soy lo que quiera ser. Pues ese orgullo al final está como resentido, como tratando de soltarse de algo que le estaba apretando y entonces está confundido. Entonces, el quien soy surge de la claridad. Por eso la educación sensible es aclaradora. Edith Stein hablaba ¿cuál es el fin de la educación? Aclarar. Y nuestra educación ahora mismo es un mar de confusión. Es una confusión constante. Y el decir, no, todo vale, todo... No, hay cosas que nos empequeñecen, otras cosas que nos engrandecen, cosas que nos dañan, cosas que dañan a otras personas. Entonces, habitar desde quien soy nos hace grandes y nos hace, pues, disfrutar del presente como una gran fiesta, porque nos vamos donando en el gran banquete de la vida. ¿Qué nos ocurre cuando no somos sensibles a este origen profundo, pero más real que lo real? Pues que vivimos la dimensión animalizada de nuestra naturaleza, esa cuerpo-mente en relación con el cosmos, y es que el ser humano no es solo cósmico. Porque dicen, no, pues ya en Europa las abejas tienen derechos. Pues, y más animales les darán derechos. Ok, pues ya vemos que son derechos cósmicos. Muy bien, pues habrá que organizar las cosas, pero los seres humanos tenemos derechos extracósmicos. Derechos humanos es mucho más. O sea, tenemos la dimensión cósmica que nos da la materia, el tiempo y el espacio, el cosmos. Pero el ser humano tiene algo más, tiene un además, tiene libertad, tiene amor, que por mucho que hablemos de que el mundo es amor, tiene que haber personas para amar o que sean amor. Entonces, en el mundo animalizado, al final está simplemente nuestra dimensión más biológica y mental, neurobiológica, y ahí nos encontramos con dos sesgos comportamentales que tenemos en nuestra naturaleza psicobiológica, que es el sesgo de conformidad y de prestigio. El de conformidad nos lleva a que cuando yo nazco trato de imitar a los demás de mi comunidad, como mis neuronas espejo me van haciendo ver, y eso me va a permitir sobrevivir y que no nos extingamos como especie. Y ya en mi individualidad, además, me atrae el macho o la hembra más destacados. Y entonces quiero ser como ellos. Entonces tengo el sesgo de prestigio. No solo quiero ser como los demás, sino como los demás más destacados. Entonces, eso nos lleva a una educación no basada en la originalidad,
sino en la imitación. Y como durante muchas décadas el conductismo, bueno, y que todavía sigue siendo como casi la base, por mucho que hablemos de constructivismo, al final, educación por competencia a base de conductismo, desarrollar hábitos y procedimientos y manera de resolver cuestiones, están basadas en ese conformarnos pero fijaros que esto lo único que nos hace es sobrevivir. Y eso es una esclavitud. Nosotros no solo estamos aquí para sobrevivir, sino para vivir en abundancia. O sea, estamos llamados a vivir una vida plena y si no, no estoy a gusto. Y entonces, si me paralizo por lo animal, trato de pedir a mi dopamina que me dé, ¿no? Pues que me dé más cosas y entonces me empiezo a hacer ansiedad por conseguir placer, por conseguir dominio y entonces empiezo a confundir el placer y el dolor porque me estoy quedando en el bulbo raquídeo, ¿no? En el cerebro reptil, en el cerebro más básico, ¿no? Y no soy capaz de ir al lóbulo frontal, ¿no? que desde un punto neurocientífico pues nos da ese plus, ¿no? que nos manifiesta de una manera natural esa profundidad de la que hablábamos, ¿no? Lo que estamos hablando, por tanto, es que hay un origen, no puede ser de otro modo. La ciencia empírica nos lo muestra ya, tampoco nos va a dar tiempo a ahondar en este aspecto, pero es ya una evidencia científica de que debe existir un origen. No puede existir materia, tiempo y espacio sin que haya una causa, ¿vale? Y por lo tanto, ese origen nos origina. Y por lo tanto, ese es el sentido de nuestra originalidad, que hemos sido originados, y esa es la originalidad absoluta, mi identidad original, quién soy. Y en la medida que estoy conectado como un río con su fuente, soy río. Desde que me desconecto de mi fuente, me hago charco, me hago lodazal. Y como anhelo tener agua, pues voy intentando robar el agua de otros lados. Y nos preguntamos por qué somos violentos. Es que es razonable. O sea, desde que me desconecto de quién soy, me hago violencia y violo la naturaleza. Así es que por eso, digamos que la educación sensible es la que permite vivir con la fuerza del amor y no con la violencia de ese vivir enjaulado, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la educación no sensible no educa para quién soy, sino cómo soy. Y entonces nos dice, ¿tú cómo eres? Y nos dice, ¿cómo tienes que ser? Y vamos de un cómo soy a cómo debo ser. Y por lo tanto es una educación del cómo y de cómo educo y al final es una educación desde la carencia, desde lo que me falta. En cambio, la educación sensible es reconocer quién soy y te acompaño a que lo manifiestes. O sea, el educador vendría a ser alguien que se pone, presta atención a su educando y le dice, en nombre del origen, manifiéstate. Este sería como la gran acción educativa. Y efectivamente le voy a dar todas las condiciones, todas para que te manifiestes, pero estás ya ahí. Y que el tiempo y el espacio lo va a ir plasmando. Y entonces eso nos da el deleite 3D que anhelamos. ¿Qué ocurre? Que por circunstancias de la vida que científicamente les podemos llamar experiencias adversas en la infancia, que está demostradísimo que deben ser atendidas desde el primer momento, que esas experiencias no justifican, no es una excusa, simplemente yo nazco y de repente, como estoy anhelante de amor incondicional, si mi papá o mi mamá están heridos, están confundidos, tienen miedo, por mucho que me amen incondicionalmente, pero tienen mucho miedo de que me pase algo, pues me van transmitiendo miedo y voy viendo que hay que tener miedo en la vida. Y entonces empiezo a desconfiar y a veces no experimento
el amor incondicional y siento rechazo, siento abandono o un amor incondicional intermitente y entonces tengo un apego inseguro, ambivalente, vale, pues esto me desconecta de quién soy porque ya no estoy anhelante del amor incondicional, sino simplemente quiero que me quieran. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me quieran? Portarme bien. Y entonces ya me he hecho el personaje de portarme bien, niño bueno. O me hago el niño rebelde, o me hago el niño, no sé, cualquier comportamiento que me intente conseguir mi dosis de lo que yo creo que se espera de mí o de lo que me va a dar seguridad, de lo que pero como me he desconectado, empiezo a refugiarme en un cómo soy 2D. Pues lo que tengo que hacer es estudiar mucho para que me quieran. Tengo que ser muy exitoso, ser muy perfecto. No, tener mucho poder. No, tener mucho placer, tío. Entonces nos vamos refugiando, dependiendo de nuestras experiencias, y vamos viendo influencias. Todos estamos influidos. La educación es una influencia. Pero el educador original es el origen. Es el educador original. Y los educadores secundarios, que somos nosotros, lo que tenemos que hacer es ser el instrumento del educador original. Yo soy el pincel de Velázquez, que es el educador original. Pero si yo, como pincel, me quito de la mano de Velázquez y voy a pintar yo el cuadro, voy a hacer una chapuza y voy a manipular. Y entonces, como estoy manipulando, surgen las educaciones libertarias. No seamos pinceles, que se autopinten. Y entonces dejamos a la deriva al educando, no seamos influencia. Pues ya estamos dejando al educando en manos de las influencias de Internet, de los demás, de los que quieren su atención, de los que quieren convertirle en producto o en consumidor. Pues en las culturas nos van dando unos modelos. Y entonces eso nos da seguridad. Los protocolos. Hay un protocolo, ya está, hay seguridad. Entonces hay que seguir el protocolo y se acabó. Y no va a pasar nada. Y eso, nuestras culturas son protocolarias. Y por supuesto que hacen falta los rituales, los protocolos, pero el ser humano va más allá y vivencia siempre toda acción modélica de una manera original. Y si nos quedamos encorsetados por el modelo, nos vamos a encarcelar por el modelo. Y este es el gran problema que ha tenido también la educación en las últimas, en general a lo largo de la historia, que vamos aplicando modelos, porque eso ha pasado desde el arete, desde los griegos, desde los romanos, todo el mundo aplica su modelo, su modelo, su modelo. Y por supuesto, un modelo es un referente que nos invita a ser de una manera, pero sin despreciar quién soy ya. Porque, como diría Píndaro, no, hazte quién eres. Ya eres, pero manifiesta. Y no simplemente sé cómo te gustaría ser porque no te gustas como eres. Como si fuéramos unos rechazadores de mi yo actual. Como que no me gusto y quiero cambiar. No, pongamos por caso, yo una mañana me levanto y veo que la báscula sube a unas cifras que no me gustan. Pues tengo dos opciones, tengo muchas opciones, pero puedo decir, quiero tener un mejor peso porque me conviene, porque quiero ser así, porque es bueno para muchas cosas, pero me amo gordo, ¿no? Me amo gordo. Y soy maravilloso siendo gordo. Y sé que soy amado incondicionalmente como Luis más gordo. Pero aún así me conviene no serlo. Y voy a intentar bajar peso. Pero no desde el rechazo, sino desde un amor de crecimiento, de mejoramiento, de belleza, de lo que... Pero si yo digo, odio al Luis más gordo, soy asqueroso, soy rechazable, tengo que ser de otra manera, ya no estoy gordo, ya estoy bien, ahí falla algo, ¿no? Amor ya no es una educación desde la abundancia de quien soy, sino desde la carencia de lo que no soy, y me empiezo a dañar, ¿no? Bueno, pues cuando estoy en esa lucha voluntarista por ser esa persona ideal o ese que ya no, que pienso que debo ser y no lo consigo, al final me rompo y acabo escapando
o no me rompo, sino paralelamente intento ser modélico y de vez en cuando tengo mis escapaditas al deleite 1.0, ¿no? Y voy buscando compensaciones. Y vamos viendo esas influencias que me van diciendo, oye, no pasa nada, un día es un día, ¿no? Y empezamos, pero no se trata ni de un día a un día o hacer, es quién soy, haciendo una cosa, haciendo otra, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con otros planteamientos para que lo veamos. Aquí simplemente quiero destacar el cambio, no cambio, sino un renacimiento pedagógico, porque esto se ha vivido desde, por eso lo pongo en 5 culturas, para que se entienda que esta concepción antropológica de cuerpo, mente, apertura, se ha vivido en todas las culturas a lo largo de toda la historia y que precisamente en nuestro mundo actual de posmoderno, nos hemos centrado en el cuerpo-mente. Y entonces el gran error actual contemporáneo es reducir la afectividad a lo mental. Y aparece esa foto de la mente y el corazón juntos. Qué bonito, ¿no? Ya no somos racionalistas, sino también metemos el corazón como si fuera algo de la mente. No, no, el corazón, somos corazón que piensa y que hace, ¿no? Bueno, esta es una presentación compleja que no voy a explicar mucho porque no tenemos tiempo, pero básicamente que nos demos cuenta que por nuestras tendencias podemos refugiarnos en lo hedónico, podemos refugiarnos en lo autárquico, en tener poder, en tener placer o en tener sentido, refugios trascendentes. Nos refugiamos en ideales, en religiones, pero no es que sea malo la religión y los ideales, ni tener prestigio, poder, ni el placer. Ninguna de estas cosas es mala. Sí, pero si las vivo desde mi hogar interior, desde quien soy, disfruto, me abro a los demás, me abro a Dios, me abro, tengo poder, pero desde el amor, no desde el miedo, no desde la precariedad. Y esta es la educación no sensible, la educación que provoca, la educación que te dice, si quieres ser un campeón, fuérzate y da tu potencial. Y al final las personas van apretando los dientes, voluntarismo, racionalismo, tengo que ser, tengo que conseguirlo. Y entonces dicen, no, no, no digas tengo que eso es voluntarista, di quieres. Ah, vale, quiero ser así, quiero ser así. Eso es cambiar el discurso, pero es lo mismo. Quiero ser, no, ¿quién soy? Y quiero ser quien soy. No quiero ser no sé qué, no. Es que no quiero, simplemente quiero el amor incondicional, pues ama como quien eres. ¿Qué ocurre? Que como eso te rompe, pues mucha gente lo que hace es decir, no quiero esta educación voluntarista y se desvía, busca diversión, divergere, busca distraerse, entretenerse. Y luego existe lo que llamamos educación sensacional, que no es la educación hacia un ideal frío, objetivista, sino hacia un ideal subjetivista. Sé lo que quieras ser según te brote, pero es que ese te brote no te brota a ti. Es gente que te provoca y tú eliges una cosa. No aceptas, sino que eliges desde tu personaje, desde tu necesidad, desde tu carencia, y puedes elegir una religiosidad o espiritualidad, un ir de guay, una vida sensual, una vida, pues, buenismo, el poder, y la educación sensible no es provocar que tú cambies. La provocación es a que no hay. A que provocar es como no hagas esto te vas a morir de hambre. Te vas a quedar sin trabajo. Es que no vas a tener amigos. Te vas a quedar solo. Al final es una educación provocadora. Incluso para bien. Si quieres ser triunfador, haz esto. Te están provocando. Porque en el fondo están diciendo, si no eres un fracasado, si no eres un marginado, alguien que no encaja. Pero la educación sensible es evocadora, porque ya lo tengo dentro y simplemente evoco. ¿Y por qué esa línea curva? Porque en la evocación uno se va confundiendo, equivocando, comenzando, recomenzando, dando vueltas, y al final la excelencia es quien somos, heridos y cicatrizados. Y esto es una característica esencial de la educación sensible, que es sanadora.
O sea, no es intrusismo de los psicólogos, sino es una característica de la educación. O sea, hablar de educación sanadora es hablar de educación, porque la educación sana, porque la naturaleza humana se hiere. Y es como la biología sana. ¿Vale? Entonces, esa educación sanadora, deconstructiva, de mis malos, liberadora, pues ¿cómo se realiza? Pues como la luna llena. El educador es una luna llena que refleja la luz del sol que lleva el niño en el corazón. Y el niño va a encontrar su camino. Y muchas veces lo que hacemos es ser como ese helicóptero que va poniendo el foco por dónde tienes que ir. El niño, ¿qué ocurre? Que al poner tú el foco por donde tiene que ir, le estás provocando y a lo mejor ese no es su camino. Es verdad que es el más claro, pero es que a lo mejor su camino era otro. Pues la importancia del evocar. Otra idea importante de la educación no sensible, y aquí que estamos en la asociación del personalismo, quiero hablar del personalitismo, ¿no? Que es la personalitis. Es mucha gente que se apropia de la idea de persona y en vez de vivir la persona quien es, vive el concepto de persona. Y entonces idolatra el ser persona es ser así. Al final es como ser persona es ser aria, un aria de algún tipo, ¿no? Ser un algo ideal. No, no, la persona es cada realidad personal, ¿no? Entonces, esa personalitis se ha metido en lo que ahora educación personalizada, todo el mundo se pone el sello de educación personalizada y no sabemos lo que es una persona. Y aquí pongo el hecho de Procusto porque es lo que caracteriza, lo más característico de nuestra educación personalizada, que es, te voy a decir cómo tienes que ser persona. Y para ser persona tienes que entrar en este lecho. Procusto era un mesonero, tenía una hospedería ahí en camino de la Ática, venían los caminantes y cuando iban a descansar, él los metía en unos lechos de metal y al que sobresalía les cortaba las extremidades que sobraba para que encajara en la cama. Y si no llegaba las tiraba. Y esta es nuestra educación, cubrir unos estándares. Entonces, vemos que dentro de la persona, de los que van de educación personalizada, estarían el trigo y la cizaña, ¿no? Entonces, ahí entraríamos en un debate interesante. Bueno, podríamos hablar muchas consideraciones sobre quién soy, sobre cómo me manifiesto en mi alteridad, cómo me provocan, y entonces me veo que tengo que ser como un rey o como quien soy, si me quiero realmente. Si soy un rodador, pues la persona se siente provocada y entonces dice, pues yo soy avión, soy rodador, pero no sé que existía la posibilidad de volar porque todo el mundo va por el suelo. Entonces, para encajar, me corto las alas. Y por lo menos soy un buen autobús, pero en mi corazón está el volar. Y entonces soy un avión frustrado toda mi vida. Y entonces, pues me voy drogando, digo, con cosas para no caer en la cuenta de mi ser. Y ocurre pues que cuando vivo en el mundo de los aviones, digo, pues tampoco estoy feliz, porque eras helicóptero, tío. Claro que volabas, pero tú no tenías, eras distinto, entonces no te empeñas en llevar a mucha gente. Entonces vamos viendo que intentamos ser como otros, no, eres como eres. Y nuestra sociedad y nuestro sistema educativo lo que nos produce es violencia. O sea, y esto es por eso educación sensible, porque nuestra educación es violenta. Nos trata de meter en un molde, en una caja. Esta perra, Catalina, se la encontraron, la pobrecita, muerta de frío, muerta de hambre, y un vagabundo la metió en una jaula y la perrita se quedaba allí a gusto y no quería salir porque sabía que en el mundo iba a pasar hambre y frío y se conformó con la jaula y se partió la espalda. O sea, perdió su forma natural. Pues consideremos esta idea, que la educación debe caer en la cuenta de que podemos violar, de que podemos violentar y saber que, nos guste o no, siempre vamos a rompernos. Y no pasa nada porque la naturaleza humana se cicatriza física, psíquica y espiritualmente.
Y por eso la educación sensible tiene que ser un realizarse, pero cicatrizando las heridas, deconstruyendo los hábitos que nos atan, liberándonos de ideas que nos limitan. Entonces, la educación sensible lo que viene a ser es 4 cosas a la vez. Una educación regeneradora que me cicatriza, no me va a quitar las heridas, porque son como mis medallas de la vida. He vivido y por eso tengo heridas. Y entonces estoy orgulloso también de la superación de mis heridas. Y soy más bello y va más sangre a mis heridas. Y me hago más original con mis heridas. El origen me hace más original con mis heridas. Me deconstruyo de esos miedos, y me libero de un montón de engaños para poder ser mi versión original. Pues bueno, este es el mensaje de la educación sensible y esta es la idea de educar como quién soy y no simplemente de cómo soy. Muchas gracias por vuestra atención.